Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di y amiga de Camila, ha replicado punto por punto todas las informaciones que dio Concha Calleja el pasado fin de semana. Sí, el estado de Kate Middleton no es malo, es muy malo, está muy enferma y el tratamiento es agotador. Así se ha referido esta persona, de la que ya hemos hablado bastante en este canal, de la que yo tengo algo que decir porque ya ha sido mucho seguimiento con este tema. Y bueno, pues reflexiona un poco sobre el momento actual de la monarquía inglesa, con el compromiso de Carlos III, el gran valor de la reina Camila y el futuro del príncipe William. Bueno, la monarquía británica está viviendo momentos convulsos por esta crisis de salud de dos de sus miembros más importantes, y si nos ceñimos a otros parámetros, según esta autora biógrafa, tendríamos que incluir en esta compleja coyuntura a los duques de Sussex, es decir, a Harry y a Meghan Markle. Ella ha sacado un libro que no ha tenido especial repercusión, en el que se cuenta una barbaridad sobre un niño, sobre el primogénito de Harry y Meghan. Como no ha tenido éxito, bueno, pues ahora está dando entrevistas un poco centrándose en el asunto de Kate Middleton, y yo creo que ganando notoriedad. Si aparcamos ese tema, que luego lo retomamos, lo cierto es que ella siempre ha mostrado un gran aprecio, especialmente por Carlos y Camila, y ahora de repente por el príncipe William. Dice que está viviendo sus momentos más delicados como marido, como hijo y como padre, y que los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe William, que lo está haciendo lo que podría hacer cualquier persona en su lugar, intentando, digamos, humanizarlo y trayéndolo un poco a la vida común, a la vida de las personas comunes. El cáncer de la princesa de Gales ha sido un shock no solo para la familia, sino también para la opinión pública internacional. Hasta que ella misma desveló su situación, hubo muchas especulaciones, algunas muy desafortunadas, y ahora, completamente apartada de la vida pública, se cree que durante este 2024 asumirá algunos compromisos profesionales, pero que no se espera su reaparición en los próximos meses. Bueno, este es el tira y afloja, el sí pero no que hemos visto en los últimos días por parte de la prensa británica. Según Lady Colin Campbell, la valoración que hace al respecto es que Catherine está muy enferma, que el tratamiento es agotador y que tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus 3 hijos, que son muy pequeños. Es decir, ella aquí me hace gracia, ¿no? Porque es verdad que es la madre, pero quiero decir que esos niños también tienen un padre. Pero ella poco menos que dice que se tiene que recuperar para cuidar a los niños, ¿no? Un planteamiento un tanto anacrónico en estos tiempos. Dice, es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa. Ya, ¿y entonces qué hacemos con las informaciones que publica la prensa británica de que fue a comprar chocolate a una tienda de conveniencia cerca de Norfolk? Que nos hicimos eco ayer de toda esa información. Bueno, pues en estas complejas circunstancias para los Windsor, más aún ahora con un nuevo proceso electoral en ciernes, figuras como la de Beatriz de York, hija del príncipe Andrew, y de Sarah Ferguson están más en primer plano. Medios británicos dan por hecho que en los próximos meses va a aumentar su presencia y que asumirá más compromisos públicos estrictamente relacionados con la institución y especialmente con la agenda de Kate. He estado diciendo durante años que las chicas York tenían que haber aumentado el número de compromisos. Eugenie vive en Portugal, por lo que a menos que vuelva al Reino Unido no le va a resultar posible, pero Beatriz es excelente. Durante las celebraciones del jubileo de la reina hizo una labor excelente con su abuela. Es muy buena en lo que hace, me encanta que esté asumiendo muchas cosas y ojalá continúe siendo así. Aquí estamos de acuerdo. Yo, o sea, como digo una cosa, digo otra. A mí estas dos chicas me parece que son un poco diamantes en bruto. Y sobre todo conciliadoras. Más allá de que ahora se les quiera crear mala prensa por parte de los tabloides.
Lady Colin Campbell no pierde de vista lo demoledores que han sido los tabloides británicos con ellas dos, críticas a veces absolutamente impropias de un periodismo riguroso que se centraban en su aspecto físico o su estilo. Sí, estas chicas tienen los ojos así saltones y llaman bastante la atención, y no es el prototipo, digamos, de belleza anglosajona. Yo las veo chicas normales, sobre todo me interesa más que el físico lo buenas o malas personas que puedan ser, y de momento lo que han demostrado es que han sido muy buenas personas, por lo menos en lo que se refiere a la relación con sus primos y sobre todo con Harry y Meghan. Y yo, para mí, esto es significativo. Dice Daily Colin Campbell: ha llegado el momento de reivindicarlas. Estas mujeres han tenido que atravesar un duro camino con los medios de comunicación. Hombre, también Harry y Meghan. También William y Kate en su momento. Ha sido muy injusto porque las trataban así por cuestiones relacionadas con sus padres. Pero son unas chicas estupendas. Hombre, yo creo que no tiene nada que ver. Lo de los padres, el príncipe Andrew está en el tema de Epstein. Sarah Ferguson siempre ha sido como una especie de verso suelto. Bueno. Y por supuesto pues habla de su amiga, la reina Camila, que siempre ha confiado en ella. Dice: la gente ha sido muy agradablemente sorprendida por cómo la reina Camila ha estado funcionando. A mí no me ha sorprendido nada en absoluto porque sé cómo es. Mujer sensible, muy pragmática, con una actitud estupenda y realizando su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora. No sé qué público porque a nivel internacional la opinión que hay de Camila es bastante generalizada, y me voy a quedar ahí. Pero bueno, ya hemos hablado un montón de todas las perrerías que esta le ha hecho a los hijos de Lady Di y a todo su entorno, incluidas Kate Middleton y Meghan, y ahora las primas, Beatriz y Eugenie. O sea que, en fin. Habla también del recién estrenado reinado de Carlos III y la alargada sombra de su madre, la reina Isabel II. Dice: estaba claro que el rey Carlos III iba a hacer las cosas de una manera distinta a la de su madre, y ya se ha visto que está dejando su huella en su reinado, que es lo que debía hacer. Se ve que está haciendo las cosas bien. Es cierto que las comparaciones con respecto a su madre le van a resultar adversas. Aún así, él disfruta siendo rey como lo disfrutaba la reina Isabel II. Se ha pasado toda la vida esperando este momento, está muy comprometido con su trabajo y lo va a hacer lo mejor posible. El rey Carlos quiere vivir y está haciendo todo lo posible por recuperar su salud, le encantan su papel y su trabajo. Estaba deseando volver a la vida pública y lo está haciendo plenamente, acorde a su capacidad derivada de su condición médica. Por último, habla de William. Dice: nunca he tenido dudas respecto al príncipe William como futuro rey. Es una persona perfectamente capacitada y además tiene la mejor preparación posible porque fue su abuela Isabel II quien le tuvo bajo su protección. Es una persona con un enorme compromiso y cumplirá con el rol perfectamente. De igual manera que su padre está haciendo con respecto a su madre, cuando llegue su turno lo hará también a su manera. Bueno, a ver, estas declaraciones de esta señora están dando un poco la vuelta al mundo. La presentan, biógrafa de Lady Di. A mí me parece una cantamañanas. Con todos los respetos, pero yo he podido leer algunos de los libros de esta señora y precisamente fan de Lady Di no era. Y fan de los hijos tampoco, aunque ahora de repente ensalce a William. Esta señora, como digo, ha sacado un libro donde no se le ha ocurrido otra cosa que decir que el primogénito de Harry y Meghan nació por gestación subrogada, ¿vale? Indicando incluso que, bueno, pues que como que no tiene los genes de Meghan, Archie. Bueno, pues un asunto bastante peligroso. Un asunto del que yo creo que no tiene ningún tipo de prueba, un asunto que yo creo que debería quedar en la privacidad por tratarse de un niño que ya está creciendo, Y bueno, la verdad es que yo lo que veo es que esta señora, sí, ahora deja medio bien a las primas
y dejan medio bien a William, pero esta señora ha puesto verde a los 2 hijos, incluido William. Entonces no me fío de nada de lo que pueda decir. Para mí creo que ella lo que está intentando es promocionar su libro con esta gran exclusiva mundial. Creo que nadie se lo ha comprado por el mal gusto o no lo han querido promocionar por el mal gusto de las informaciones de Archie. Y no olvidemos, yo a esta señora, que ya le hemos dedicado varios vídeos, al principio biógrafa de Lady Di, luego me avisan, no, esta señora ha contado lo más grande de Lady Di, cosas también que no ha podido demostrar, pues prácticamente diciendo que era una fulana, o sea, ese es un poco el nivel. Y luego, bueno, yo la he visto en su canal de YouTube y ella pues se ha dedicado un poco a desmentir las informaciones que venían de otros países, en concreto de Concha Calleja. Ahora parece que lo compra y dice que Kate está muy enferma. Yo, en mi opinión, creo que no sabe nada. Creo que simplemente se ha apuntado un poco al carro de las informaciones de Concha. ¿Por qué? Porque es un poco las que realmente... a ver cómo lo digo. Pues las que realmente la gente de a pie se cree y de las que se están haciendo eco las redes sociales. Entonces esto le viene bien como una patadita de la suerte para la promoción de su libro. No la llamaban precisamente por el escándalo, porque ningún medio se quería hacer eco de todo eso que a mí me parece un bulo respecto al hijo de Harry y Meghan. Y ya está, no hay más. Se ponía medio loca con los canales españoles que hablábamos en su momento de las teorías que salían en redes sobre Kate Middleton en el periodo comprendido hasta el comunicado del cáncer. Y bueno, se ponía, hoy, ¿cómo pueden decir eso? Pues fíjate tú lo que estás diciendo, la barbaridad de Harry y Meghan, que los odias a muerte. Pero claro, ese odio tiene un porqué, y es que esa amiguita, y seguramente es la que le está dando toda la información y le ha permitido confirmar esto de Kate Middleton, pues claro, esto ya a mí me hace pensar que estas ramificaciones pues tienen segundas intenciones, ¿no? Ahora de repente ponemos bien a Harry, su futuro como rey, pero Kate Middleton, ojo, es que está muy grave, ¿eh? Quizás está abriendo la puerta para una segunda mujer en la vida de William. Pues oye, yo me lo empiezo a plantear porque, joder, menudos amiguitos tiene la reina Camila. A mí desde luego me dan bastante miedo. Ella, bastante. Pero sus amiguitos, todavía más. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.